¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bien, buenos días a todos y todas. Sí, la verdad es que estaba mirando 77 personas, 85 en este momento y seguramente alguien va a quedar afuera. Este, mm, Les quiero dar la bienvenida a todos y a todas. Es difícil en este contexto hacer tiempos y momentos porque tenemos mucho Zoom para poder reunirnos, así es que desde ya muy agradecida. Darle la bienvenida a la doctora Liliana Vázquez, que va a ser nuestra disertante de hoy, y a la doctora Ana Pedraza, nuestra compañera de capacitaciones desde Fundasamín, que nos acompaña siempre, siempre a la provincia de Neuquén. Y y les voy a pedir que por favor muteen los micrófonos. Nos acompaña siempre Fundasamín en la provincia de Neuquén con muchas capacitaciones y la verdad es que siempre tienen este éxito como el de hoy. Antes de darle la palabra a Graciela Bernardo, a mi coequiper, que es nuestra referente de salud de la embarazada en la provincia, les quiero decir que en este contexto de pandemia, si bien nosotros hoy vamos a hablar de embarazo y COVID, eh, recordarles en todo momento, porque algunos conflictos en nuestra provincia estamos teniendo con respecto a la atención del parto respetado, al respeto de la ley 25929, que si bien, aunque nos preocupe mucho este contexto de pandemia, creo que todos tenemos que reflexionar en cuanto a un parto seguro y positivo, con respeto y dignidad y siempre con el acompañamiento de la familia en la medida que se pueda. Así es que bueno, Graciela Bernardo, te doy la palabra en este momento. Donato es el de la hernia. Sí. Luna. A Pino, la tenemos abajo. ¿Querés que te la subamos? Dale, mejor sería. Si no está Graciela, Ana, te doy la palabra. Estás muteada, Ahí está, Ana. ahí estoy, perdón, yo ya estoy. Bien, Buen bien. día a todos, bienvenidos para todos aquellos que están pudiendo participar y si alguien, queda afuera, enviaremos envío del material de la jornada de hoy. Bueno, nuevamente agradecer como siempre a Fundasamín y sus profesionales, a Pan American Energy, que siempre nos da su apoyo para estas capacitaciones. En el día de hoy el tema va a ser una puesta al día en relación a COVID y embarazo en los recién nacidos y en pediatría. Así que otra de las cosas que queríamos solicitarles es que por favor en el chat, coloquen sus mails o lugares de donde son, para nosotros poder después hacer envío del material. Adelante, bienvenidos y que tengamos una fructuosa jornada. Gracias. Bueno, gracias Cecilia, gracias Graciela. Bueno, somos 100 creo. Lamentablemente ya no puede entrar más nadie, así que ha sido una muy buena convocatoria. Esta misma jornada se va a repetir el martes que viene. Sé que está Mario del Barco, a quien tenemos que agradecer muchísimo porque él, de hecho, hace mucha difusión de esta y de todas las actividades. Y hace esta convocatoria también es. Entonces, bueno, Mario le va a poder decir a las que no pudieron entrar que se pueden unir el martes que viene. Bueno, la idea de esta actualización es justamente actualizar todo lo último de COVID en embarazo, recién nacidos y pediátricos. La tenemos a Liliana Vázquez. Liliana es conocida por todos, pero vale la pena presentarla de vuelta. Liliana es una infectóloga perinatal que trabaja en varios centros asistenciales en la ciudad de Buenos Aires y que es reconocida por su capacitación en todo lo que sea enfermedades infecciosas y estos últimos 2 años COVID, que es el tema. La idea de esta reunión es hacer una charla que durará 1 hora y cuarto, no sé Liliana, vos verás, y dejar un espacio amplio para
poder después hacer un intercambio de comentarios, de experiencias, de preguntas. Nosotros ya actualizamos, se acuerdan, hace poco vacunas en relación a embarazo y lactancia, pero si surgen preguntas las podemos charlar en la discusión. Lo tenemos también al doctor Roberto Bota, que también ustedes lo conocen. Roberto es un médico obstetra del Hospital Algerich y de la maternidad suizo-argentina, es profesor titular de obstetricia de la UCA y adjunto de la UBA, y él también va a estar para responder las preguntas o los comentarios que surjan. Liliana, cuando quieras compartir pantalla. No se escucha, Liliana. Buenas tardes, gracias por estar ahí, por compartir con nosotros esta actualización, y también, bueno, queremos escuchar la experiencia de ustedes y las preguntas que tengan para hacernos. Yo centralicé la charla hablando más que nada, haciendo hincapié en novedades o dificultades, así que todo lo general ya lo vimos muchas veces. Sí les voy a recordar la epidemiología, y me parece que nos vamos a centrar en el tratamiento, si hay alguna novedad, dificultades y conocimiento que hay hasta ahora. Y la última parte vamos a hablar de vacunas y muchas preguntas que han surgido en vacunación puntualmente a la mujer embarazada. Bueno, esto es los casos actualizados al día de ayer. Ya, digamos, nadie sigue los números, por lo menos yo ya no sé ni cuántos hay cada día, pero sí nos preocupa a todos cuál es la ocupación que hay en camas de terapia intensiva, porque sabemos que eso sí condiciona la mortalidad de los pacientes o la adecuada atención. En lo que hace a la evolución en Argentina, estamos viviendo esta segunda ola. En celeste ustedes ven AMBA, y lo que hace a la zona sur del país está en celeste, que es esta punta de aquí, centro, sin AMBA, y NEA y NOA. Pero claro, esto está enfocado en número total de casos, y por supuesto que la ciudad de Buenos Aires y el conurbano tienen la mayor cantidad de casos, pero no está relacionado con los habitantes que tiene cada lugar, ¿no? Y cuál es el impacto. Pero digamos que sí, me parece que esto es gráfico para mostrar que este aumento en la segunda ola ha comprometido a distintas regiones de nuestro país, a diferencia de la primera ola, donde estuvo más concentrado en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. ¿Cuál es la característica que tiene la población afectada? Y de acá vamos a entender muchas de los resultados que hay en cuanto a la evolución de los pacientes y a la letalidad. Ustedes ven que distribuidos por grupo etario, la mayor parte de la población con COVID es población joven, es la población activa, es la población que tiene que salir a trabajar. Y una pequeña proporción que se ha mantenido entre el año pasado y este año, de alrededor del 10% de la población menor de 20 años, donde están incluidos pacientes entonces pediátricos y pacientes adolescentes. Si ustedes ven la distribución por edad dentro del grupo pediátrico, ven que la mayor parte es este celeste y este bordó, que corresponde a pacientes mayores de 10 años, ¿sí? Más, yo diría alrededor del 80% es pacientes mayores de 10 años, más del 50% pacientes entre 15 y 19 años, alrededor de un 10% de 0 a 4 años. Esto es importante porque cuando nosotros evaluamos impacto en las escuelas y aumento del número de casos,
tenemos que ver cuál es la proporción dentro de estos menores de 20 años que realmente han aumentado. Ustedes ven que la escolaridad, lo que hace a escolaridad primaria, y estos datos se reflejan en la ciudad de Buenos Aires, se han mantenido tasas bajas en relación al grupo que realmente aumentó en los últimos meses, que es el grupo de adolescentes. Dentro de los pacientes pediátricos, y esto desde que empiezan las denuncias de casos por COVID hasta el último informe del Ministerio de Salud, que es sobre la Semana Epidemiológica 21 del 2021, la tasa de ataque, dijimos, en pacientes menores de 20 años es el 10% del total, y la mortalidad en los pacientes pediátricos, la letalidad se mantiene baja, de alrededor del 0.06%. 531 pacientes ingresaron en terapia intensiva, 187 de ellos requirieron asistencia respiratoria mecánica, fueron 220 los pacientes fallecidos hasta este último informe, menores de 20 años, y de estos pacientes, la mayoría de ellos, fíjense que acá hay un dato que 60% no consta en la denuncia, si los pacientes tenían comorbilidades, pero dentro de los que se saben que tienen comorbilidades, 88% tenía alguna enfermedad que condicionaba esta evolución grave. Yo le pongo las bandejas, luego te pusiste ahí. Liliana, voy a mutear. Sí. Dale, ahora abrí. Liliana, ¿podés desmutearte? Ok. ¿Se ve la pantalla completa? No, ahí está. ¿Sí? Perdón, pero porque si no había mucho ruido. ¿Está bien la pantalla completa? ¿Se ve? Sí, Liliana, sí. Perfecto. Bueno, 88% de los pacientes que fallecieron tenían alguna comorbilidad. Entonces, como resumen en lo que es el impacto en la población pediátrica, no es una infección que tenga una evolución grave en los pacientes pediátricos como si es en los adultos y adultos mayores. Sí tenemos como patología especial en los pacientes menores de 20 años el síndrome inflamatorio multisistémico, que se acuerdan que es esta reacción inflamatoria que puede llegar a ser severa, muy parecida en muchos aspectos a la enfermedad de Kawasaki, y donde en este grupo de pacientes, donde hay 147 pacientes confirmados, uno solo falleció a causa del síndrome inflamatorio multisistémico. Y un dato me parece interesante, que también lo diferencia del Kawasaki, es la edad donde se produjo mayor número de casos. Nosotros estamos acostumbrados que Kawasaki tiene mayor incidencia en los menores de 5 años, la edad para el síndrome inflamatorio multisistémico está desplazado y aún descripto en pacientes de menos, para la Organización Mundial de la Salud, menos de 21 años. Cuando me parece que un punto importante en el síndrome inflamatorio multisistémico es sospecharlo. Fíjense que muchos de los síntomas que tiene, acá está fiebre, diarrea, vómitos, tos, rinorrea, muchos se pueden confundir o son similares al COVID. Tiene rash que no tiene el COVID. Estas líneas que son anaranjadas es síndrome inflamatorio multisistémico y los azules son COVID, así que ustedes pueden comparar que hay muchos síntomas que comparte que son más intensos, como una fiebre, que es más común que sea una fiebre alta, mayor de 38 grados y persistente.
el COVID a veces da fiebre, a veces no, pero tiene más febrícula que fiebre alta, y este rash que nosotros estamos acostumbrados a verlo en los pacientes que tienen Kawasaki, algunos pacientes se presentan con un cuadro que es bastante típico de Kawasaki, con inyección conjuntival, con la lengua aframbuesada, con estas lesiones periorificiales, y otros pacientes tienen una presentación más severa que tiene que ver con un síndrome que simula un síndrome de shock tóxico. Son pacientes que tienen cuadros de miocarditis y lo lleva a insuficiencia multisistémica. En relación al tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico, no, voy directamente, Karina, déjame romper los huevos, voy y le pregunto cuánto debe y ya está. ¿pueden cerrar los Mutear. micrófonos? No te escuchamos, Liliana, ahora. Liliana, te desmuteé. Vos desmuteate, Liliana, por favor. Ok. Ahí poner pantalla completa, Liliana. Por favor, les vamos a pedir que no se olviden de apagar los micrófonos. Bueno, Hay que, Liliana, empezar de acá, que no se escuchó. ok. En esto sí hubo novedades en lo que es el tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico. Yo acá le puse las guías de la Sociedad Argentina de Infectología, publicados ahora en el año 2021. Estos pueden acceder por la página web, y digamos acá se estableció una diferencia entre los pacientes que tienen síndrome inflamatorio multisistémico con un fenotipo que es similar a la enfermedad de Kawasaki, completo o incompleto, y pacientes con fenotipo inespecífico, que son fundamentalmente los pacientes que tienen criterios de síndrome de shock tóxico o progresión de la enfermedad. La droga inicial es la gamma-globulina endovenosa, que se dan a dosis altas, 2 gramos por kilo, y se evalúa en las siguientes 24 horas cuál es la respuesta que tienen los pacientes a la curva térmica. Los pacientes que persisten febriles inician tratamiento con metilprednisolona a una dosis entre 10 y 30 miligramos por kilo. Se inicia junto con la inmunoglobulina en los pacientes menores de 1 año y en los pacientes que el diagnóstico comienza con estas anomalías en las arterias coronarias. Y los pacientes que aún bajo este tratamiento de inmunoglobulina y metilprednisolona persisten con fiebre o tienen marcadores inflamatorios que todavía persisten altos, se evalúan las terapias biológicas, que cuando el cuadro es con un fenotípico similar al Kawasaki, la droga de elección como anticuerpo monoclonal es el infliximab, que es un anti-TNF-alfa, y en el caso del fenotipo inespecífico se prefiere el tocilizumab, que es un antagonista de la interleuquina 6. Los pacientes acompañan este tratamiento con aspirina, inicialmente en dosis antiinflamatorias, y luego los pacientes pasan a dosis antiagregante plaquetario, más en los pacientes que tienen parámetros inflamatorios altos. Pocos pacientes requieren el uso de heparina como anticoagulante, pero también digamos que se debe evaluar. Yo les hice acá un resumen que en realidad está enfocado más que nada para los pacientes adultos, de qué hay sobre el tratamiento y las recomendaciones de las distintas drogas
que se han evaluado y que aún las que se están evaluando. Esta es guía ITSA, que es la Sociedad Americana de Infectología, la actualización al 3 de junio, donde divide los pacientes y las indicaciones entre pacientes ambulatorios con cuidado leve, hospitalizados con enfermedad leve sin requerimientos de oxígeno, hospitalizados con evolución severa pero no crítica, con una saturación por abajo de 94% con aire ambiente, y los pacientes críticos en terapia intensiva con requerimientos de oxígeno a través de asistencia respiratoria mecánica o, bueno, por ejemplo, ECMO o pacientes que tienen shock séptico. Ven que en las primeras 3 líneas figuran las drogas que inicialmente se habían establecido como potenciales beneficiosas para el tratamiento del COVID. La hidroxicloroquina, la acitromicina y el lopinavir, que digamos, ya no queda ninguna duda que para ninguno de estos 4 categorización de riesgo de paciente se recomienda su uso. En la 4ª línea ustedes ven corticoides. Hay una tendencia a utilizar precozmente el tratamiento con corticoides, y en realidad para lo que está sugerido es para los pacientes que tienen una evolución severa y una evolución crítica. Recién cuando la saturación está por debajo del 94%, es que está sugerido el uso de corticoides, que puede ser beneficioso, y en los pacientes, por supuesto, que evolucionan de una forma crítica y que no habían recibido corticoides antes. Aparecen, digamos, también como drogas potenciales para mejorar la evolución de los pacientes, el uso de anticuerpos monoclonales. Uno de ellos, y el que más estudios hay hecho, es el tocilizumab. El tocilizumab, decíamos que era un inhibidor de la interleuquina 6, y se ha probado y demostrado su utilidad en pacientes que tienen evoluciones severas, pacientes que tienen saturación de oxígeno menos del 94% con aire ambiente y que no han respondido al tratamiento con corticoides previamente. El siguiente escalón de indicaciones es el tocilizumab, también en pacientes que están en unidades críticas. Lo ideal es que se coloque rápidamente en pacientes que todavía no requirieron asistencia respiratoria mecánica o están en los primeros días de asistencia respiratoria. Un marcador para definir la indicación de tocilizumab, más que nada en estos pacientes que tienen saturación menos de 94% y que están bajo tratamiento con dexametasona y aún no mejoran, es el seguimiento a través de la proteína C reactiva cuantitativa. La droga mostró beneficios cuando la proteína C reactiva era mayor de 75 miligramos por litro. Tocilizumab es una droga cara. Los pacientes a veces requieren más de una infusión. El número máximo de infusiones recomendadas es 3. Yo busqué el precio porque aquí, digamos, el costo del tratamiento muchas veces es un limitante. Cada ampolla de tocilizumab, que tiene 400 miligramos, cuesta alrededor de 120.000 pesos. La dosis para los pacientes pediátricos es de 8 miligramos por kilo, y yo calculé para un paciente de 50 kilos que iba a consumir una ampolla de 400 miligramos, así que digamos, hay que pensar también en este costo y en la indicación precisa, digamos, en el momento adecuado para que pueda tener algún tipo de beneficio. Bueno, acá también está evaluado el suero de convaleciente. Fíjense que la única que
no hay una recomendación en contra de su uso, es en los pacientes ambulatorios con enfermedad leve a moderada, y dice recomendado bajo estudios clínicos. Estos pacientes que uno elegiría que esta condición se asemeja mucho a un estudio publicado por el doctor Pollack sobre el uso de plasma de convaleciente, son los pacientes que tienen muchas comorbilidades, donde uno piensa que ese paciente tiene más riesgo de evolucionar a una forma severa, e indicado el plasma de convaleciente en los primeros días de la enfermedad, cuando el paciente no se ha agravado, condición que realmente es muy difícil de hacer un tratamiento oportuno, porque también tenemos la situación de que muchos pacientes consultan tardíamente, entonces también este momento de oportunidad no lo podemos aprovechar. Pero fíjense que solamente, digamos, está recomendado, y así entre comillas, para esa situación. No está sugerido en pacientes hospitalizados con enfermedad moderada, severa ni crítica. La droga que sigue en la línea I, que es el Remdesivir, es el único antiviral que todavía sigue en pie, con una eficacia también limitada. Es una droga que se la había ensayado para el tratamiento de pacientes con ébola, y que mostró en pacientes que son pacientes severos, con requerimientos bajos de oxígeno, que podrían mejorar la evolución de los pacientes. Estos pacientes digamos, con enfermedad crítica, se utiliza, hay estudios que se están haciendo entre 5 versus 10 días, acompañados, digamos, a los pacientes que tienen requerimientos de oxígeno, pero no ya cuando el paciente está en ventilación asistida. Así que tiene también un uso que está muy limitado en lo que es la elección del paciente. Fíjense que en la última columna, que son pacientes críticos, ya hay suficiente información para desaconsejar su uso. La otra droga que le quiero comentar, que está en la línea esta 14, que es el Bamlanivimab. El Bamlanivimab es un anticuerpo monoclonal, junto con el resto que ustedes ven ahí. Estos anticuerpos monoclonales, ninguno de estos se comercializa en nuestro país. Mostraron beneficios cuando se aplicaban en los pacientes que eran también ambulatorios, muy en el inicio de la enfermedad, en pacientes que podían evolucionar a formas severas por las distintas comorbilidades que tenían. Un ejemplo de estas drogas es la que recibió en su momento Trump, en etapas muy precoces, porque hay otros que vamos a ver que se usan en etapas más avanzadas. Hay un anticuerpo monoclonal que seguramente va a estar en Argentina en el comercio en breve, que es el Sotrovimab, que lo comercializa GSK, y que probablemente tenga una indicación también así en pacientes ambulatorios al comienzo de su enfermedad. Aquí ustedes ven como opción 16 esto que es Baricitinib más Remdesivir. Remdesivir es el antiviral que les había contado. El Baricitinib es una droga que se utiliza en pacientes con artritis reumatoidea. Es un inhibidor de la Janus quinasa. Es una droga que está en Argentina en el comercio. El nombre comercial es Olumiant.
yo no lo conocía porque es una droga que sí manejan los reumatólogos y se utilizan en pacientes con artritis reumatoidea que no responden o tienen contraindicación para otra de las drogas. Hay estudios publicados de la asociación con Remdesivir, y esta asociación mejoró la evolución de los pacientes, disminuyendo la mortalidad de un 7.8% a un 5%, disminuyó los días de requerimientos de oxígeno de 18 a 10 como promedio. Este tratamiento es muy caro porque si ustedes juntan el Remdesivir más la droga esta baricitinib, y hacemos el combo de los 14 días de tratamiento, sin contar los corticoides, porque los corticoides son baratos, pero estaría el tratamiento cerca de los 700.000 pesos, ¿sí? Con un beneficio que es limitado, con un gasto enorme para pacientes que, como ven ustedes, el uso sugerido es cuando los pacientes no están críticos, sino cuando los pacientes tienen una evolución severa, pacientes que tienen requerimientos de oxígeno. Así que en ese contexto ilimitado a ese momento está sugerido el uso junto con corticoides. Y en la última línea tenemos la ivermectina, que es muy popular en distintos lugares del país, pero como ven ustedes, todavía no hay estudios que realmente sugieran su utilización. No hay estudios bien diseñados, estudios que sean prospectivos y doble ciego, con suficiente cantidad de pacientes como para evaluar realmente que esta droga es beneficiosa, así que por ahora no está sugerida su utilización. Bueno, como ven ustedes, hay muchas limitaciones en la utilización de un tratamiento que sea efectivo, y la droga creo que mostró mejores beneficios hasta ahora en su utilización, son los corticoides. Vemos un exceso, le decía, de uso de los corticoides, tienen que ser limitados a los pacientes que realmente tienen caída de la saturación, en esa segunda ola que nosotros vemos más comúnmente después del séptimo día, del quinto al séptimo día de evolución del COVID. Bueno, este es un poco el resumen de los casos en la última comunicación que hizo el Ministerio de Salud sobre gestantes, sobre mujeres embarazadas. El número total de casos en mujeres embarazadas representa alrededor del 0.4% como promedio en estos 2 últimos años, fue 0.5% en el 2020 del total de la población y 0.3% en el año 2021. 73 son los casos que están registrados de pacientes fallecidas por COVID. La letalidad en general del COVID marcada en la población general es de un 1.4%, 0.4% para menores de 60 años y 8.4% para mayores de 60. Esto es diferencia entre hombres y mujeres, así que acá está la letalidad en varones y mujeres, ligeramente inferior para mujeres que para hombres, pero sin duda va aumentando a medida que aumenta el grupo de edad que nosotros tomamos. Y si nosotros concentramos toda la población fallecida, vemos que más del 80%, casi el 80% del total de fallecidos son personas mayores de 60 años. Esta es la curva epidemiológica que nosotros hablamos de esta segunda ola de casos totales. Si nosotros tenemos que graficar pacientes embarazadas, vemos que tiene una curva que es en espejo, con el aumento
de los casos en la población general. Aparte, nosotros decíamos que el grupo más afectado de la población general era los pacientes jóvenes, y allí están el grupo de mujeres en edad fértil. Dentro de las pacientes fallecidas, contamos con datos de comorbilidad aproximadamente del 50% de las pacientes, y dentro de estas, el 50% aproximadamente tenía alguna comorbilidad que hacía pensar que iba a ser más frecuente la evolución hacia un caso grave. La letalidad en el grupo de pacientes embarazadas en nuestro país, y como promedio desde el comienzo de la epidemia, está en 0,5%. Ahora, fíjense la letalidad por grupo de edad. Esto es la edad de los pacientes. Esto es todo letalidad en mujeres. Esta curva que está en anaranjada son mujeres embarazadas. Estos son semanas epidemiológicas, son semanas epidemiológicas desde el comienzo de la epidemia hasta la semana 20 epidemiológica, y estas están graficadas acá la mortalidad, el número de muertes que hubo en mujeres, el porcentaje de letalidad entre mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil. Así que comparando el mismo grupo de edad, vemos un aumento, ¿sí?, que supera en muchas ocasiones, varias veces, la posibilidad de morir a causa del COVID. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hizo un estudio transversal el 4/6 del 2021, sobre 4.060 pacientes se encontraban internadas en distintas unidades de terapia intensiva de todo el país, 45 pacientes obstétricas, embarazadas o puérperas. La edad de las pacientes era 33 más menos 6 años, con una edad gestacional de 30 más menos 6 semanas, 30% cursaba un embarazo menos de 30 semanas. Al 53% de las gestantes se le indicó la finalización del embarazo, 21% fue antes de las 30 semanas. La mitad de ellas presentaba comorbilidades, donde obesidad fue el 49%, asma 7%, hipertensión 4%, 62% de estas pacientes requirieron asistencia respiratoria mecánica, y dentro del grupo de obesas 64% requirió asistencia respiratoria mecánica. Desde el marzo del 2021, dice, hasta la fecha, estuvieron internadas 302 pacientes con COVID, de las cuales 11% fallecieron. Así que este es un informe de las terapias intensivas de nuestro país, donde muestran esto que aparece en toda la bibliografía, donde la población de mujeres embarazadas es más susceptible a tener una evolución más complicada. Y según los datos país publicados, comparábamos la letalidad en la población general, 1,4% versus 0,49% en las embarazadas, 1% requirió internación en terapia intensiva y 76% requirió asistencia respiratoria mecánica, y de las que teníamos datos de comorbilidad, el 83% tenía alguno de ellos, coincidiendo con esto que publicaba la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Este es un informe del CDC en Estados Unidos, que fue el primero en alertar desde mediados del año pasado a más o menos octubre, noviembre, que las embarazadas tenían una evolución diferente a las no embarazadas, cosa que al principio
digamos, no estaba así establecido. Esta es una comparación. Todas estas pacientes tenían COVID y está agrupado pacientes embarazadas y no embarazadas. Dentro de las no embarazadas se tomó el grupo de sintomáticas y pacientes con un rango de edad entre 15 y 44 años, comparando la evolución, entonces, por el mismo grupo etario y siendo solamente sintomáticas. Los ingresos a terapia intensiva fueron 3 veces más frecuentes para las pacientes embarazadas, casi 3 veces más riesgo de requerir asistencia respiratoria mecánica y 1.7% más riesgo como promedio de morir a causa del COVID. Distintas publicaciones sostienen, digamos, también esto. Esta es una revisión muy interesante, publicada la mayor parte de los países que integraron esta corte, fueron 30 países, muchos de ellos europeos. Fíjense la N de pacientes incluidas, más de 40.000 internadas por cualquier razón. Tuvieron 10% las embarazadas de evolucionar a COVID severo, 4% de riesgo de ingresar en terapia intensiva, 3% asistencia respiratoria mecánica y 0,8% de muerte de cualquier causa. Y en los resultados dentro de esta corte, los resultados perinatales, 15% fue en esta corte la cantidad de prematuros que tuvieron, 40% los nacimientos por cesárea y 28% de estos recién nacidos tuvieron que ingresar en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Y si nosotros comparamos embarazadas, COVID y no COVID, ¿sí? Solo el hecho, la diferencia en esta población es solamente el tener COVID. Los ingresos a terapia intensiva son 6.47 veces más frecuentes, 27% más el riesgo de asistencia respiratoria mecánica, 1.7 más el riesgo de muerte, también más riesgo de tener un recién nacido prematuro, más riesgo de tener preeclampsia y cualquier evento trombótico. Pero cuando nosotros analizamos dentro de este total de pacientes embarazadas, realmente dónde está puntualizado más riesgo, se ve que tienen más riesgo las mujeres embarazadas con COVID, que tienen más de 30 años, y esto, como ven ustedes, aumenta el riesgo a medida que tomamos grupos etarios de más edad. Tienen más riesgo si es personal de salud. Esto hace a la alta exposición que tiene el personal de salud al COVID. Un dato interesante es que no hubo más riesgo puntualizado en algún momento del embarazo. Y esto es diferente, por ejemplo, a lo que nosotros sabemos de influenza. ¿Se acuerdan que influenza tenía una evolución más grave para la paciente embarazada en la segunda mitad del embarazo? Aquí el trimestre no fue marcador de riesgo, fue el mismo riesgo independientemente del trimestre que esté cursando la embarazada. Sí hubo más riesgo en las pacientes que tenían comorbilidades previas, y dentro de toda esta corte 35% tenía alguna comorbilidad. La obesidad tuvo más riesgo, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular. Ven que el riesgo no estaba tan aumentado en las diabetes gestacionales o la hipertensión gestacional. Era un marcador de peor pronóstico en las pacientes que tenían enfermedades previas al inicio del embarazo. Y cuando se sumaban estas comorbilidades, cuando además de obesa era hipertensa o era asmática o tenía enfermedad pulmonar crónica, bueno, aumentaba más el riesgo de tener una evolución
severa. En lo que hace a los síntomas del COVID en la mujer embarazada, dice la literatura en general, y esto tomando una corte de 64.000 mujeres embarazadas con COVID, hay un número más importante de mujeres asintomáticas que en la población de mujeres no embarazadas. Y cuando uno compara los síntomas entre embarazadas y no embarazadas, ven que aún los síntomas pueden ser más leves: fiebre, tos, dolores musculares, cefalea, dolor de garganta, diarrea, anosmia o digeusia. Pero a pesar de estos síntomas iniciales, la evolución a enfermedad severa sí es más común en las pacientes embarazadas. En esta corte, donde la mayor parte de las mujeres embarazadas que tenían COVID estaba en el tercer trimestre, la incidencia de cesárea fue mucho mayor que en la población general. El tener COVID en el tercer trimestre condicionaba mucho más un parto por cesárea dentro de las características clínicas que tenía la paciente con su infección, algunas de ellas, digamos, severas y otras no, pero condicionaba la interrupción del embarazo en forma más frecuente. Quiero solo recordarles esto que a veces vemos con mucha dificultad que se maneja, que es el mantener el acompañamiento de las pacientes embarazadas con COVID. Si la persona que está dispuesta a acompañar a la paciente en su parto, o que elige la mujer para que la acompañe, está asintomático, independientemente de que sea su conviviente, si no tiene factores de riesgo, comorbilidades, si es menor de 65 años, puede acompañarla. Mantenemos el contacto piel a piel de ese recién nacido y también la ligadura oportuna de cordón. Tratamos de que esto que se ganó después de mucho tiempo como aprendizaje se pudiera mantener en la época de COVID. En todo este tiempo y de conocimiento que fuimos adquiriendo con la infección, podemos decir que se documentó pasaje transplacentario del SARS-CoV-2, aunque esto realmente es un hecho bastante infrecuente. Hasta ahora no se ha informado aumento de la incidencia de malformaciones congénitas, ni de muerte intrauterina, ni de recién nacidos muertos, ni de restricción de crecimiento intrauterino por el COVID. Sabemos entonces que la transmisión puede ser intrauterina, aunque esto realmente es muy baja porque el tiempo de viremia también es muy corto. La mayor parte de las infecciones que tiene un neonato son por transmisión en el momento del parto, y esto hace a la exposición que puede tener ese recién nacido a la sangre materna, a las secreciones y aún a la materia fecal materna, que sabemos que también es un vehículo de eliminación del virus, o la transmisión que es posparto, fundamentalmente a través de las secreciones maternas o de algún conviviente que pueda ser vehículo de esta transmisión. Y así tenemos distintas formas de presentación del COVID en el periodo neonatal, una adquisición precoz que por lo general es una adquisición en el momento del parto y donde el paciente empieza con síntomas típicamente dentro de la primera semana de vida. Pensamos que ese paciente, la transmisión fue en el momento del parto y sería muy raro, aunque posible, que sea una transmisión vertical. Por lo general, los pacientes tienen buena evolución, con un cuadro sintomático que tiene corta duración. Tenemos el COVID de adquisición tardía, que son pacientes readmitidos
en la unidad neonatal entre 5 y 30 días después de haber nacido. Son pacientes que pueden llegar a tener una evolución grave inicialmente, pero a los pocos días suelen recuperarse de esta evolución y permanecer estables y no requerir, digamos, no tener ninguna secuela ocasionada por esta infección. Y también tenemos esta forma de síndrome inflamatorio multisistémico que aparece entre 3 y 6 semanas por ahí después de haber tenido la infección. Tenemos como, digamos, posibilidad un neonato que tuvo la infección intrauterinamente y hace esta manifestación dentro del primer mes de vida. Es un cuadro diferente, es un paciente que tiene miocarditis, que suele tener troponina aumentada, BNP aumentado, podemos detectar aneurismas coronarios, paciente que tiene digamos, un fibrinógeno que está aumentado, trombocitopenia, neutropenia, aumento del dímero D, todo lo que es bastante característico para el síndrome inflamatorio multisistémico, y son pacientes que son tratados inicialmente con gamma-globulina intravenosa en evaluación si requieren también tratamiento con corticoides, aspirina, que siempre le damos como antiinflamatorio o como antiagregante plaquetario, y en situaciones excepcionales, bueno, saber que tenemos anticuerpos monoclonales en el caso de que se perpetúe la inflamación. Bueno, esto no sé si se ve bien, pero este es el algoritmo que seguimos nosotros cuando nace el hijo de una madre que tiene sospecha o confirmación de COVID. La recepción sabemos todos que se hace dentro de la sala de partos. Si el paciente está en buenas condiciones clínicas y la madre también, va a la habitación junto con la madre. Ese paciente no lo estudiamos a menos que presente algún tipo de síntomas. A veces el paciente está bien, la madre está enferma y requiere ingresar en la unidad neonatal. Y después tenemos el otro grupo de pacientes menores de 34 semanas o pacientes que requieran por su condición clínica el ingreso a la unidad neonatal. El paciente cuando ingresa a la unidad neonatal lo aislamos, un punto de aislamiento como hacemos con las infecciones respiratorias en la propia incubadora. Tratamos de colocarlo en un lugar donde no haya tanta circulación de enfermería, también de padres de los chicos internados, y abrir solamente la incubadora, por supuesto, sin sacar al paciente de preferencia mientras se mantiene aislado. El personal, por supuesto, que lo asiste y tiene todos los elementos de protección, con máxima protección respiratoria. Si el paciente desde el ingreso está asintomático, hacemos la búsqueda del SARS-CoV-2 con estudio de PCR, y si el paciente se mantiene asintomático y va a ser un paciente que por prematurez va a requerir internación prolongada en la unidad neonatal, el estudio de PCR se hace al 7º día. El estudio que sea negativo al 7º día se levanta el aislamiento del paciente tomando, digamos, el mismo ejemplo de contacto estrecho y de manejo de aislamiento y de estudio de cualquier persona que tenga contacto estrecho con alguien que tiene COVID. Nosotros tomamos que el momento de nacimiento es el momento de contacto estrecho para ese recién nacido, puede no tener síntomas inicialmente, el promedio de tiempo de aparición de síntomas es entre 5 y 7 días. Si en ese tiempo de observación, en esos 7 días, el paciente empieza con síntomas antes, se lo estudia. Si no tiene síntomas y permanece internado, lo estudiamos al 7º día
para, si es negativo, poder levantar el aislamiento. Si el paciente que ingresó en la unidad neonatal, porque por ejemplo la madre no estaba en buenas condiciones clínicas y el paciente está asintomático, se aísla y no se estudia. Vuelve con la madre, se va de alta la madre, el paciente, si persiste asintomático, no se lo estudia. Entonces, se estudia solamente los pacientes que tienen síntomas o los pacientes que no teniendo síntomas les espera un tiempo de internación en la unidad neonatal más allá de la primera semana de vida, muchas veces por su condición de prematurez, entonces ahí sí lo estudiamos para levantar el aislamiento. Cuando es posible, entonces se hace la internación conjunta. Nosotros tenemos las posibilidades en la internación de que pueda haber un acompañante asintomático internado con la madre para que la pueda ayudar. Si no es posible, preferimos que la madre tenga la unidad del paciente a los pies de la cama. Eso es que haya por lo menos una distancia entre la vía respiratoria de la madre y la unidad del niño de aproximadamente 2 metros, y le enseñamos todas las medidas de protección que tiene que tener para hacer un amamantamiento seguro, fundamentalmente lo que es la higiene de manos y la protección respiratoria. Le pedimos también que lo amamante fuera de la cama, porque consideramos que el entorno donde está la madre es un entorno contaminado y puede ser una de las vías de contaminación de ese recién nacido. En lo que hace a las visitas, si el paciente está asintomático, que esté internado, se le permite que esté acompañada la embarazada y que permanezca dentro de la habitación hasta el alta, con ese acompañante. La situación típica es la mujer puérpera que tiene síntomas leves y que el hijo está internado en la unidad neonatal. Las pacientes, por supuesto, que tienen diagnóstico de COVID no pueden ingresar a la unidad neonatal. Si el acompañante está asintomático, hacemos lo que llamamos visitas supervisadas. Vamos a buscar al padre a la habitación, personal de salud, médico o enfermera, le colocamos un camisolín arriba de su ropa, renovamos el barbijo, lo acompañamos a la unidad neonatal y tratamos de que haga una visita corta, cuidando mucho la protección respiratoria que tiene esa persona. Cuando termina la visita, volvemos a acompañarlo hasta la habitación. Esto es fundamentalmente para no favorecer la deambulación de un paciente que es contacto estrecho de alguien positivo dentro, por supuesto, de la clínica o del lugar de internación. Si tiene diagnóstico de COVID, tiene que hacer el acompañante o la visita, el aislamiento en la casa, y por supuesto que si tiene tos o fiebre, pero no tiene diagnóstico, se tiene que retirar. A veces tenemos acompañantes que están asintomáticos y empiezan con síntomas durante la internación, entonces preferimos que esos pacientes sí se retiren y terminen el aislamiento en la casa. Bueno, esta última parte de la charla es sobre vacunación y quería reflexionar con ustedes sobre algunos puntos. Esta es la población objeto y la priorización por etapas. Probablemente no sea común en todas las partes del país. Nosotros estamos entre estas dos, adultos de grupos de riesgo mayores de 18 años y menores de 60, y también se está haciendo con personal docente. Esta ampliación empezó para todo el país el 6 de mayo. Factores de riesgo, yo acá anoté los que podían llegar a compartir, tener alguna paciente embarazada o paciente en edad fértil dentro de este grupo, pacientes diabéticas, obesas, con enfermedad cardiovascular previa, renal crónica, respiratoria crónica, cirrosis y VIH positivos, están dentro de este grupo objeto para vacunar.
Ahora vamos a ver qué sabemos de las vacunas y cuál es la seguridad con esta vacuna. Un punto importante en nuestro país es que el Ministerio de Salud, a través de un pedido de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, sacó el término contraindicado para las mujeres embarazadas o que están en periodo de lactancia, así como pacientes inmunocomprometidos o con enfermedades autoinmunes dentro de la población objeto a vacunar. Pero si nosotros revisamos seguridad de vacunas en pacientes embarazadas, por ahora hay un solo estudio presentado de alrededor de 4.000 pacientes que está en curso y de los cuales solamente 827 de estas pacientes completaron su embarazo. En este grupo estudiado y comunicado en esta publicación del 21 de abril, no hubo resultados adversos perinatales, ni para la paciente embarazada, ni para los recién nacidos. Tampoco hubo mayores eventos adversos asociados con la vacunación en mujeres embarazadas. Esto es el único dato que tenemos hoy de seguridad y es con esta vacuna de ARN mensajero. Hay otro estudio que se está llevando a cabo con la vacuna de Johnson & Johnson, que empezó en febrero del 2021, la inclusión de pacientes y que está en curso y todavía no tenemos resultados. Así que por ahora hay sociedades científicas, que la FDA, el CDC, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad de Medicina Materno-Infantil, y también hay sociedades europeas que han promovido con este mayor riesgo que sabemos que tiene de tener una evolución grave las pacientes embarazadas, que promueven, digamos, la vacunación, aún con estos datos preliminares de seguridad que nosotros tenemos. Pero por ahí lo difícil para nosotros en Argentina es pensar en la vacunación de la paciente embarazada con las vacunas que nosotros hoy tenemos disponibles. No tenemos vacunas de ARN mensajero, donde, digamos, todo lo que leemos acerca de promover la vacunación en embarazadas es con una vacuna que nosotros no tenemos. Nuestra realidad es esta: tenemos la vacuna de adenovirus de chimpancé, adenovirus 26 humano, y la vacuna a virus inactivados. Por ahí, de estas tres, uno podría inferir que seguramente la vacuna más segura es la vacuna a virus inactivados. Es una tecnología conocida, con toda una metodología que sigue igual que otras vacunas a virus inactivados y que han mostrado ser seguras utilizadas en pacientes embarazadas. En lo que hace a las otras dos vacunas, esto es las dosis aplicadas hoy de Sputnik, se han aplicado casi hasta este informe de seguridad, que es el último comunicado del 9 de abril, alrededor de 5.500.000 dosis, la mayoría es de vacuna Sputnik V, casi 3,5 millones. Los efectos adversos denunciados fueron 29.232, 0,5%, y de estos eventos adversos, 99% fueron eventos leves. Con la vacuna de AstraZeneca, digamos, lo que sabemos y lo que nos inquieta son estos casos de síndrome de trombocitopenia protrombótica inmune inducido por la vacuna. Tiene un mecanismo de producción que es totalmente distinto a los que a veces muchos pacientes preguntan que tienen antecedentes de trombosis o tienen alguna enfermedad que relaciona fenómenos trombóticos. Esto es por formación de anticuerpos antiplaquetas
aumentan la formación de trombina, que está mediada por anticuerpos activadores de plaquetas contra el factor plaquetario 4, lo que simula clínicamente una trombocitopenia autoinmune inducida por la heparina. Como este mecanismo es totalmente diferente al que tienen algunos pacientes con enfermedad protrombótica, es que no tienen contraindicación de recibir la vacuna ni tienen más riesgo de esto. Fíjense que la mayoría de estos eventos adversos aparecieron 2 semanas después, hasta 2 semanas después de haber recibido la vacuna. Por eso la Organización de Medicamentos Europeas alerta sobre dolor de cabeza, alteraciones visuales, porque muchos de estos fenómenos trombóticos mayores fueron en el sistema nervioso central, náuseas, vómitos, dificultad para respirar. También hubo algunos fenómenos trombóticos en abdomen o en miembros, y también hace hincapié en dolor agudo de tórax, abdomen, piernas, edema de piernas y petequias. Digamos, si esto está diagnosticado, bueno, podemos ofrecer un tratamiento para contrarrestar este evento adverso, pero lo tenemos que diagnosticar para poder tratar. Bueno, yo les decía, no hay nada publicado con la vacuna Sputnik. Recordemos que el primer componente de la vacuna Sputnik, que tiene 2 componentes diferentes, el primero es adenovirus 26, es el mismo componente que tiene la vacuna de Johnson & Johnson como única dosis, y el CDC y la FDA informaron 15 eventos de trombocitopenia trombótica similar posadministración de alrededor de 8 millones de dosis de vacuna, o sea que el evento este es alrededor de 1 en 500.000 dosis aplicadas. Todas fueron mujeres que presentaron este evento trombótico. La mitad de estos 15 eventos estuvieron limitados en mayor proporción a esta edad, entre 35 y 40 años. En este grupo de población, entre 35 y 40 años, el riesgo fue 1 en 100.000. O sea que yo creo que también, por los datos que estamos leyendo, hay riesgo de este fenómeno protrombótico autoinmune, tanto con la vacuna AstraZeneca como con la vacuna de Johnson & Johnson, quizás también con el primer componente de la vacuna Sputnik. Ahora, sabiendo esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? Porque acá hay que evaluar riesgo y beneficio de poder implementar la vacuna. 1 en 100.000, ¿es mucho o 1 en 100.000 es poco? Bueno, a mí me gustó este análisis que trata de evaluar, según los distintos grupos etarios, cuál es la posibilidad de tener una enfermedad grave por COVID y cuál es el riesgo de trombocitopenia protrombótica autoinmune. Acá hay 2 escenarios diferentes, uno de elevada exposición y otra de baja exposición al COVID. Si ustedes ven baja exposición al COVID y comparamos grupo de edad entre 20 y 29 años, ¿cuál es el riesgo potencial de una enfermedad protrombótica o de algún evento de trombosis relacionado con la vacuna? 1.1 versus 0.8 por riesgo de ingresar a terapia intensiva o de hacer una enfermedad grave. Entonces, cuando comparamos esta población, el riesgo de tener un fenómeno protrombótico, como ven ustedes, podemos discutir el beneficio de la vacuna en este escenario. Pero cuando nosotros realmente tenemos alta exposición, como es en muchos lugares de nuestro país, y esto está más limitado porque ven que el riesgo es mayor en pacientes menores de 40 años, el riesgo de tener una enfermedad grave, aún siendo una persona joven, es
mayor, casi 6 veces mayor que el riesgo de una enfermedad trombótica. Así que me parece que tenemos que pensar cuál es el grado de exposición que tienen nuestras pacientes y así entender y poder balancear el riesgo y beneficio de aplicar la vacuna. Pero sin duda, si la exposición al COVID es alta, aún este fenómeno trombótico, que es muy baja la posibilidad de que se presente, es más beneficioso dar la vacuna que no darla. En Europa, donde empezaron vacunando en muchos países con AstraZeneca y empezaron a aparecer estos fenómenos protrombóticos en la población de adultos jóvenes, más que nada mujeres, hicieron en España un estudio que era combinar plataformas de vacunas. ¿Qué pasa si esas pacientes que habían recibido una primera dosis con AstraZeneca le damos una vacuna de ARN mensajero? Y compararon esta población entre no vacunada y vacunada finalmente con esta vacuna de ARN mensajero, y 14 días después de esta segunda dosis evaluaron la cantidad de anticuerpos. Esto es día 0 para el grupo que era el grupo control y el grupo que iba a recibir una segunda dosis de vacuna de ARN mensajero. Este es el título basal de ambos, que es semejante. Y esta es la diferencia en la generación de anticuerpos en los pacientes que habían recibido una vacuna de ARN mensajero. A partir de este estudio y de estos resultados preliminares, se plantea la combinación de distintas plataformas de vacunas, donde probablemente una vacuna de adenovirus inicial más una vacuna de ARN mensajero genere una respuesta potencialmente más fuerte, una respuesta inmune más fuerte que combinar dos plataformas iguales. Este estudio no se hizo comparando una segunda dosis de AstraZeneca, pero sí se comparó con datos históricos, y el aumento de títulos de anticuerpos era superior a 7 veces con dos vacunas de la misma plataforma, en este caso 2 vacunas de adenovirus de chimpancé. Bueno, tenemos que pensar, digamos, en las distintas variantes que están circulando. En nuestro país hay variantes de preocupación, y saben que estas distintas variantes hacen más efectiva la transmisión. Si hay más transmisión, vamos a tener un número total mayor de pacientes graves y un número mayor de mortalidad si realmente no logramos mejorar en corto tiempo la cobertura en vacunas. Así que me parece que tenemos que analizar lo que tenemos, cuál es el grado de afectación que tiene cada localidad, y pensar que hay otras variantes que ya están circulando sostenidamente en Europa, que son aún más contagiosas y que pueden generar más problemas en el futuro. Así que, aunque estemos vacunados, tenemos que seguir cuidándonos. Muchas de las vacunas pueden proteger sobre formas severas de la enfermedad, pero muchas de ellas no son capaces de controlar cuadros leves asintomáticos que son capaces de transmitir el virus. Así que tenemos que seguir cuidándonos a pesar de estar vacunados. Bueno, escucho sus preguntas y sus comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana, muy buena tu presentación. Hay 2 preguntas en el chat que te las voy a hacer, después yo voy a hacer un breve comentario sobre el tema lactancia. Una de las preguntas, la Cecilina, dice, vos dijiste acompañante asintomático, sin comorbilidades, menor de 65, que puede ser contacto estrecho. Dicen que la CION dice que no puede ser contacto estrecho.
Es cierto, perdón, Nación dice eso, así es. Pero me parece que lo que nosotros podemos, lo que nosotros sabemos que si los pacientes no le hacen a todos PCR, no podemos descartar ni siquiera que todas las embarazadas que tenemos internadas sean realmente pacientes no infectadas. Así que lo que sabemos es que los pacientes que tienen una enfermedad asintomática eliminan menos cantidad de virus. Aún haciendo en contacto estrecho la PCR, si el paciente está asintomático, puede dar falsos negativos. Sabemos que aún los primeros días de enfermedad hay más falsos negativos. Así que no, es cierto, nosotros tomamos esta determinación en el lugar donde trabajamos, que los contactos estrechos asintomáticos podían acompañar a las pacientes. Les cuento que nosotros nos hemos encontrado con situaciones que también las tenemos que pensar todos, que pacientes muy asustadas de ser positivas que no quieren contarlo, por ejemplo, y no sé si nos van a decir toda la verdad, digamos, si nosotros decimos que no pueden entrar, no pueden estar acompañadas. Hemos tenido pacientes que repreguntando hemos llegado a la verdadera situación. Así que el dato de si tienen síntomas o no, nosotros lo podemos constatar, digamos, en la evaluación que hacemos. Si el paciente aún acompañante asintomático empieza con síntomas, sí le pedimos que se retire, porque nos parece que tampoco va a ser de ayuda para ayudar a cuidar a su hijito, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas, Liliana, así que te voy contando. Acá hay Daniela dice un prematuro con síndrome de dificultad respiratoria. Entiendo que de madre COVID positiva, si se puede hisopar y si se da negativo, ¿cuándo se suspende el aislamiento? Si da negativo, si se suspende el aislamiento. Un poco lo dijiste en la presentación, pero repasándolo. Sí. A los pacientes que evaluamos son los pacientes que al ingreso a la unidad neonatal se encuentran sintomáticos. Se le hace una primer PCR y se mantienen en aislamiento, porque la verdad es que la posibilidad aún de los que desarrollan en esa primera semana la infección de ser esa primer PCR positiva es extremadamente bajo. Tendría más relación con una enfermedad congénita, adquirida intrauterinamente, pero como sabemos que es muy baja, pero ese recién nacido es contacto estrecho en el momento del parto, fue contacto estrecho de la madre, y es esa la razón que aún al nacimiento un paciente sintomático que le da la PCR negativa se mantiene en aislamiento hasta el 7º día, que repetimos la PCR, y si esa PCR del 7º día es negativa, ahí levantamos el aislamiento. Bueno, y con respecto a esto, ya cerramos este tema, hay alguien que pregunta por qué a los 7 días y no a los 10 o 14. Bueno, a los 7 días es el promedio donde se recomienda hacer el hisopado. Yo les digo que hay lugares que lo hacen a los 5, nosotros lo hacemos a los 7 como tomando todos los recaudos, y es la misma recomendación que tenemos por lo menos en la ciudad de Buenos Aires de manejo de contacto estrecho. Si al 7º día la PCR es negativa, el paciente se libera el aislamiento. Sé que en todo el país no es igual, pero sí en las mismas normas del CDC, o sea, que recomiendan que si al 7º día del contacto estrecho la PCR es negativa, se puede levantar el aislamiento. Hay varias preguntas de esto, así que yo creo que están contestadas. Si alguien siente que no, puede mandar otro chat. Otra pregunta: si contagia a una persona que fue vacunada con Sputnik V. Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, querida, ¿cómo te va? No podía faltar a la charla de Liliana Vázquez. Gracias. ¡Qué grande! Yo digo, no sé quién viene, Mario seguro. Bueno, no, una sola cosa. Nosotros algunas veces hacemos la PCR al 5.º día, como dice Liliana,
porque también hay muchos hospitales que tienen problemas con los recursos y mantener los pacientes aislados mucho tiempo, los insumos son bastante críticos, ¿no? Y simplemente agradecer la conferencia, buenísimo, gracias también a las doctoras, y decirles que esto de que la madre amamante fuera del lecho no ha resultado tan fácil en muchos lugares de Argentina, creo, y que no ha demostrado tampoco ser nocivo que estén en la misma cama. Así que, bueno, son cosas que se van desmitificando. Muchas gracias a todos. Y Mario, perdón. Diana, estoy totalmente de acuerdo con vos. El tema y sobre todo, por ejemplo, en las cesáreas. Si uno va a hacer esto, que no estén en la misma cama, no puede amamantar en las primeras horas, que es lo que todos recomendamos. Así que a veces lo que acordamos con Liliana para llegar a un acuerdo con esto fue que se pongan alguna ropa sobre la ropa, un camisolín o algo así. No sé, Liliana, si vos querés. Sí, claro. Bueno, está lo teórico y lo posible. O sea, como dice María, nosotros le explicamos todo esto y vamos a la habitación y por ahí la paciente está con el bebé en la cama encima. Pero sabemos que las superficies tienen bajo riesgo en transmisión, pero cuando la mujer está todo el tiempo ahí, o sea, es impensable que el entorno no esté contaminado, ¿no? Y que esto no sea un vehículo de infección. Pero bueno, le contamos qué es lo que creemos que es mejor y que disminuye el riesgo de transmisión. Después, cada paciente hace lo que puede. Yo, digamos, también imagino cuál es la protección respiratoria que puede hacer una paciente cuando se va a la casa. O sea, ya no es con el barbijo quirúrgico que le damos nosotros, ni nada. Así que creo que muchos chicos no nos enteramos que se han infectado y que evolucionan bien. Pero si uno tiene que marcar dentro de lo teórico cuáles son las recomendaciones, son estas, y seguramente estas recomendaciones evitarán la infección de muchos chicos, pero no siempre es posible. La pregunta sobre si puede contagiar a alguien que fue vacunado con Sputnik V o con Sí, se sabe que las vacunas, digamos, controlan fundamentalmente la eficacia es sobre enfermedad severa y posibilidades de internación. Con las nuevas variantes circulantes cambia el concepto inicial de los estudios de eficacia que se hicieron con las vacunas. Entonces, todo eso que figura en la teoría para cualquiera de las vacunas que hablaban de evitar la enfermedad, evitar los requerimientos de oxígeno o el ingreso a terapia intensiva, fueron hechos con las cepas circulantes, son resultados de las cepas circulantes en ese momento. Hoy nosotros, como seguramente ustedes en el resto del país, hay gente que se enferma que tiene 2 dosis de vacuna, sea cualquiera la vacuna. O sea que fundamentalmente es excepcional, pero ha habido casos graves, pero es excepcional que alguien muera habiendo recibido las 2 dosis de vacuna y pasado por lo menos 14 días de la segunda dosis. O sea, es absolutamente excepcional. Ha habido casos en Argentina y en el mundo, pero es una situación absolutamente excepcional. Pero sí de tener una enfermedad leve. Y si uno está enfermo, elimina el virus. Así que por eso hay que seguir cuidándose. Esto puede ser para Liliana y también está Roberto Bota, así que por ahí también nos puede ayudar. Y dice que hace falta, hoy indicación de monitoreo fetal en las embarazadas COVID positivas, como considerando de alto riesgo. Liliana, Roberto. Roberto. Yo no. Bueno, ¿cómo están? Sí, no nos olvidemos que la combinación de COVID y embarazo tiene algunos riesgos mayores. Y esto ya está demostrado, lo mostró Liliana en muy buenos trabajos. Hay otro trabajo muy importante que ha salido ahora abril 2021, muy reciente, de José Villar, que habla de Intercovid, un trabajo multinacional muy importante, tomando pacientes embarazadas, ¿no es cierto?, positivas versus embarazadas sin COVID, donde se ve claramente el aumento de riesgo de muchas patologías, entre ellas preeclampsia
restricción del crecimiento intrauterino o distrés fetal. Por lo tanto, vigilar la salud fetal es fundamental. No sé si monitoreo fetal específicamente, pero sí, y por supuesto de acuerdo a la edad gestacional, vigilar muy bien que haya una muy buena curva de crecimiento. El Doppler puede ayudar, ¿no es cierto?, para ver que ese feto esté bien oxigenado, y en una etapa más aguda también, por supuesto, el monitoreo fetal. Pero sí, ciertamente que hay que usar algún método de evaluación de la salud fetal, porque acá las indicaciones de extracción pueden estar dadas, ¿no es cierto?, o por la parte fetal o por la parte materna. En la parte materna específicamente por sus complicaciones respiratorias generalmente. Pero también muchas de las extracciones que tenemos son por complicaciones obstétricas que pueden ocurrir. O sea que desde ya, sí, sin ninguna duda, creo que sí, que hay que hacer un muy buen control de la salud fetal. Muy bien, gracias, Roberto. Liliana, yo no sé si vos, o incluso puede ser que Graciela o Cecilia, preguntan en personal de salud embarazada, entiendo que vacunada, si hay algún cambio en cuanto a la licencia. En CABA, las embarazadas con las 2 dosis de vacuna pueden volver a trabajar. ¿Vos tenés algún dato? No lo sé. A mí me parece que eso es según la jurisdicción, ¿no? No sé cómo está en Neuquén, por ahí Cecilia. En CABA pueden trabajar las embarazadas si han recibido las 2 dosis de vacuna. Con cualquier comorbilidad pueden trabajar. Bueno, 14 días después de la segunda dosis. Exacto, 14 días sin comorbilidades, claro. Y en Neuquén en realidad no está definido. Si tiene comorbilidad o están con el artículo 8, por ahora se mantiene, no hay una definición clara. En general, aún estando vacunadas, se mantiene el artículo 8, digamos. Perfecto, no sé si alguien quiere contar de otros lugares del país, no sé, Mario, si vos sabés qué pasa en Salta. Hay un... Espera, estoy tratando de leer porque hay muchos mensajes. Recién nacido sintomático, prematuro, hijo de madre COVID positiva, que a las 48 horas PCR positiva, se repite a los 5 días y vuelve a dar positiva. Bueno, si es positiva tiene diagnóstico, así que lo que hay que hacer ahí es el aislamiento. Si el paciente tiene una enfermedad leve es de 10 días, y si el paciente está con requerimientos de oxígeno, después de los 10 días se prolonga a los 21, que cosa que sería rarísima. No es necesario hacer PCR de fin del aislamiento como hacíamos antes, así que solamente contar los días que transcurrieron desde el inicio de la enfermedad con enfermedad leve o moderada sin requerimiento de oxígeno, 10 días de aislamiento. Creo que en algunos lugares del interior es 14, pero bueno, lo que marque normalmente el tiempo de aislamiento en la jurisdicción donde ustedes estén. No hacemos más PCR de fin de tratamiento como se hacía inicialmente. Perfecto. Alberto Videla esta pregunta si hay alguna prevención para los fenómenos trombóticos de las vacunas, ¿no? Sobre todo embarazadas. No, porque el mecanismo no tiene nada que ver con los mecanismos conocidos de enfermedades previas. Incluso pacientes que tienen antecedentes de trombosis o cualquier alteración de la coagulación no tienen contraindicación. El comportamiento es como, digamos, los pacientes que hacen anticuerpos antiheparina. Lo que sí no funciona en estos pacientes es la heparina, sino se hacen gammaglobulina endovenosa a altas dosis y corticoides. Pero el mecanismo es totalmente diferente. Y no se puede predecir o hacer un estudio previo a ver quién lo va a hacer o no. Otra pregunta para Neo, que quieren preguntar cómo manejamos a los pacientes que ingresan para internación desde sus domicilios. ¿Se hisopa a todos o solo a los sintomáticos? Que ingresan, perdón. No, por ejemplo, a ver, si un paciente ingresa de su domicilio
con síntomas, que el más común que hemos tenido ha sido fiebre, y en estos últimos días, la verdad, en esta última semana ha aumentado mucho la cantidad de pacientes, solamente el fin de semana hubo muchos chicos que ingresaron por contacto estrecho y la mayoría con fiebre. Esos chicos se hisopan. Si un chico ingresa por una hipervis... Se hisopan, aclaro por una pregunta, se hisopan es si hace PCR para nosotros, ¿sí? Para sí, que... Sí, Liliana, perdón. No, digo porque apareció una pregunta que no contesté. ¿Qué diferencia hay entre hisopar y PCR? Decía. Okay, no la había visto. Hisopar es tomar con un hisopo las secreciones nasofaringias y uno puede hacer antígeno, pedir antígeno o PCR. Si el antígeno es positivo, es una prueba rápida, ya tiene diagnóstico, pero si es negativo y el paciente persiste con síntomas, tendríamos que tener PCR. Nosotros tenemos la facilidad para hacer PCR y es el estudio de elección. Pero si ustedes tienen algún otro método y da inicialmente negativa, se tendría que repetir con un estudio de PCR que es más sensible, ¿no? Si un bebé ingresa sin ningún antecedente, sin ningún medio epidemiológico para COVID, por ejemplo, porque tiene una hipervis, nosotros no le hacemos la PCR. O por una patología, o por un síntoma que nada tenga que ver. La hipervis sería lo más clásico, digamos, ¿no? Sí. No, pero sí le hacemos la búsqueda del virus en pacientes que ingresan con síntomas que no son esperables, ¿sí? Por el antecedente del paciente. Por ejemplo, ha ingresado pacientes con convulsiones, no esperable por la historia del paciente. Diarrea, dolor abdominal o cuadro, o sea, algo que no está dentro de lo esperable para la evolución del paciente. Sí hacemos búsqueda del virus por PCR y el paciente se aísla hasta tener ese resultado. Lo habitual, la verdad, es que tener el antecedente de convivientes o contacto con COVID. Pero hemos tenido pacientes donde el diagnóstico a los padres se terminó haciendo a partir del diagnóstico del recién nacido, porque muchos adultos sanos y más siendo jóvenes pueden tener una enfermedad sintomática. Así que no excluye de la evaluación el hecho de no tener epidemiología, contacto ni convivientes. Lo estudiamos igual. Ana Esperanza, que veo que está escuchando tu charla, Liliana, dice, bueno, la norma nacional es vacunación en población de riesgo, embarazadas, que es población de riesgo, que es un poco lo que vos dijiste. Sí, ahora eso también hay jurisdicciones que lo han puesto para todas las embarazadas. Me parece que eso, no sé, Ana, si lo querés contar, pero eso varía según el lugar, ¿no? Sí. Yo creo que hay países en el mundo donde hola Ana, ¿cómo estás? Ahí está Ana. De acuerdo a qué vacunas tenemos, vos bien dijiste, Liliana, que lo que está escrito es sobre las vacunas de PCR, de Pfizer, de ARN, y vacuna varía también sobre la cantidad de vacunas. Hay países en el mundo que están vacunando a todas las embarazadas, independientemente si son población de riesgo o no. Y vos bien mostraste que aún es cierto que vos en el gráfico que mostraste, embarazadas con bajo riesgo, las más jóvenes no, pero las más grandes era mayor el riesgo de tener un COVID severo, en el gráfico que mostraste de la derecha, que el fenómeno trombótico con AstraZeneca, por ejemplo. Sí, por eso yo digo, esto lo tienen que elegir como las autoridades sanitarias de cada jurisdicción. Digamos, no tiene que ser algo que se delega en el médico, porque la verdad que faltan estudios de seguridad para nosotros generalizar la indicación de vacunación en la embarazada. Sería más fácil si tuviéramos la vacuna donde hay más ensayos y está recomendada. Creo que ahí estaríamos todos liberando más la indicación. Pero acá hay que tener el resguardo porque también puede haber efectos graves en personas sanas. Y eso hay que ponerlo
en la balanza y evaluar en cada jurisdicción cuál es el riesgo también de circulación del virus y de enfermedad en gente joven. Sí, Ana, Liliana. sí, perdón. No, yo quería aclarar una cosa, estoy de acuerdo nosotros con Ana y todos, con una esperanza, en que las normas nacionales nosotros hablan de vacunación en casos de pacientes embarazadas con comorbilidades o personal de salud, ¿no es cierto?, específicamente. Y con Liliana en que deberíamos haber una recomendación institucional para no dejar la decisión en el médico. Pero a su vez, el problema es que uno médicamente está de alguna manera, también se aconseja charlarlo con la embarazada, explicarle cuáles son los riesgos del COVID, cuáles son los riesgos del embarazo, y también esto se está transmitiendo, de alguna manera se está, no quiero decir pasando la pelota a la embarazada para que decida, pero de alguna manera esto pasa. O sea, quiero decir que en la práctica es muy difícil, ¿no es cierto?, explicarles a la embarazada que no está recomendada, pero que hay vacunas que si uno tuviera otro tipo de vacunas realmente lo aconsejaría. Evidentemente, y creo, por algún lado, que sería muy importante de alguna manera tener un tipo de consentimiento, ¿no es cierto?, en cuanto a que uno aconsejó o explicó los riesgos y los pros y los contras de vacunarse o no, y la decisión de la paciente, porque puede tener en algunos casos la probabilidad que esa paciente haga un COVID y después, ¿no es cierto?, manifestar que uno no aconsejó, ¿no es cierto?, la vacunación. Así que no es un tema fácil, realmente. No. Y lo mismo, sí, Ana Esperanza levantó la mano. Yo creo, bueno, la CONAIN está estudiando toda esta temática, ¿no?, de hacer extensiva la vacuna al resto de las embarazadas sin factores de riesgo. Pero bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta nuestros datos, ¿no? Uruguay, con 16 muertes maternas en un mes y medio por COVID, puso la vacuna, extendió a todas las embarazadas, con y sin riesgo. Me parece. Pero le dan ARN mensajero, en embarazadas, en Uruguay. Pero bueno, nosotros ahora disponemos de algunas, digamos, vacunas diferentes, ¿no? Habría que estudiar también esto. Pero me parece que estamos en un número muy alto de muertes maternas por COVID, y creo que por los datos que mostraste y los datos que también mostró la provincia de Buenos Aires, donde tiene más impacto, creo que es urgente tomar alguna decisión. ¿Sí? Pero, ¿sabes, Ana, que con las vacunas que tenemos nosotros, yo creo que la que tiene que ser indicación es la vacuna virus inactivado? O sea, me parece la vacuna más segura para usar en gente joven. Cuando se normalice un poco la provisión de esa vacuna, creo que dentro de la realidad nuestra y de la disponibilidad de vacunas, esa debería de ser la de primera elección. Igualmente te digo, acá en el conurbano tengo embarazadas que se han dado el Sputnik y he decidido la embarazada finalmente vacunarse porque ante el riesgo, digo, embarazada con riesgo, bueno, se aplica la Sputnik. Y realmente me parece que va a haber que seguir esas embarazadas, ¿no? Porque realmente no son pocas, son pocas. Sí, absolutamente. No, por eso yo creo que tiene que ser una decisión, digamos, tiene que haber una recomendación nacional, porque fíjate que han salido muchas sociedades científicas a dar su opinión y falta, como viste, un instrumento que sea más de la CONAIN, digamos, yo también, digamos, a médicos que conozco que pertenecen a la comisión, les digo, necesitamos un documento que digamos, nos ponga a todos los médicos en línea con algo que recomienda Nación, ¿no? O sea, necesitamos ese documento para ordenar un poco la situación. Pero además, hay un dato que a mí por lo menos digamos, de las muertes maternas que ocurrieron, de que a veces sucede, bueno, que la embarazada consulta, pero que no se le da la importancia que tiene el hecho de estar embarazada como factor de riesgo. Entonces, bueno, vienen a la consulta y cuando se interna la cuestión ya está grave. La SARDA ha propuesto algo que me parece interesante, hoy lo hablaba con profesionales de la provincia de Buenos Aires, que cuando una embarazada llega a la consulta, probablemente COVID o con fiebre, por ejemplo, tomarle la frecuencia respiratoria, si es más de 30, saturarla sí o sí, aunque no tenga otros síntomas.
y con una saturación de menos 95 se interna. O cuando la situación a veces social es difícil, vive lejos, me parece que hay que tomar algunas cuestiones, digamos, como predictivas de mal pronóstico, aunque no tenga todos los síntomas que decida la internación de una embarazada. Digo, Yo creo que sin duda, digamos, cuando sabemos que hay población que le cuesta más asistir y que no tiene signos de alarma precoces, internar a una paciente por lo menos 48 horas para evaluarla y entender un poco cuál es la evolución de la enfermedad y todo, me parece fundamental. Incluso muchas porque tienen que recibir anticoagulación, ¿no? O sea, acá Ana también pone que en Cava se hisopan todas las embarazadas que se internan, que es lo que acaba de decir. Sí, porque por un factor de organización de la internación. Porque bueno, están las COVID positivas, están las negativas, y cuando llegan no sabes dónde ponerlas. Entonces se hisopan para un poco definir en qué sala la van a internar, o si es positiva y no hay lugar en obstetricia, van a clínica. Es muy complejo todos los circuitos hospitalarios. Graciela, ¿querías decir algo? Sí, en este inicio de semana enviamos a todos los lugares de la provincia de quienes tenemos contacto toda la documentación de CONAIN y de Nación en relación a la vacunación durante el embarazo. Lo que se está siguiendo desde APS es vacunar a aquellas embarazadas con factores de riesgo, tal cual lo determina Nación, y aquellas embarazadas que están con alta exposición. Si bien, bueno, se trata de priorizar, por lo menos en lo que es la administración pública, el no trabajo de la embarazada, pero bueno, sí sé a través de la gente de inmunizaciones que hay embarazadas que en instituciones privadas, bueno, tienen como alguna exigencia de ir a trabajar igual, y bueno, en esos casos se está dando, pero no a todas las embarazadas, digamos, sin factores de riesgo. Diana, embarazo de reciente diagnóstico, 8 semanas, personal docente. Recibió primer dosis sin saber que estaba embarazada. Ha pasado en varios de los protocolos, ¿no? Que hubo. Claro. La segunda dosis es recomendada, aunque en Neuquén no se vacune aún, dice. ¿Va a elección de la paciente querer recibir la segunda dosis? Pero yo creo que es muy difícil la pregunta, ¿viste? Porque no hay un marco de qué vacuna se dio. Yo creo que tiene que saber que hay... A mí no me preocupa el hecho de que esté embarazada para recibir la vacuna. Te digo, me preocupa más en este caso el hecho de ser una persona joven que recibe una vacuna que puede tener baja frecuencia, pero puede tener un fenómeno trombótico, nada más. O sea, el impacto es muy grande cuando uno ve una evolución que puede ser severa en alguien joven y previamente sano. Hay que recordar, digamos, que el riesgo es bajo, pero esa persona que se vacunó no estando embarazada ya decidió vacunarse, o sea, que siga con la vacuna, me parece. Ok. Una pregunta pediátrica: ¿a partir de qué edad recomiendan el hisopado nasal? Porque en neonatos siempre lo hacemos con aspirado faríngeo, ¿no? Sí. Bueno, eso, digamos, a veces depende del paciente y del hisopo. Lo que uno tiene que tener es una buena muestra de secreciones nasofaringias. A veces hay hisopos chiquitos que permiten usar hisopos, y hay veces que digamos, el hisopo con el que uno cuenta hace una aspiración. No es que el método, digamos, sea más sensible o menos sensible si uno usa uno u otro. Tiene que sacar una buena muestra de secreciones, nada más. Muy bien. Yo no sé, yo no veo ninguna pregunta más. No sé, Patricia, que estás por ahí, o Liliana, si viste alguna, que muchas ya se fueron contestando, ¿no? Cuando hizo par, 7 días, 14 días, eso se fue contestando. Si alguien tiene alguna pregunta más, o un comentario, o compartir. Ana, yo creo que lo que más, que las recomendaciones actuales, y creo que es muy importante decir, incluso acaban de
de mandar una del Ministerio de Salud y para el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y una charla hace poco, es tomar conciencia del cambio que hubo entre las recomendaciones 2020 a 2021 sobre la gravedad o la evolución tórpida o severidad que esto puede tener las embarazadas. Y tomar a esta población como de más riesgo como se la tomaba antes. Eso implica no descuidar los controles prenatales, búsqueda de contactos, evaluar comorbilidades, o sea, estar mucho más atento en la embarazada a lo que se estaba antes. Creo que eso es un foco que hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? El cambio de severidad que ha tenido en la población embarazada. Perfecto. Yo, antes de darle la palabra, creo que fue Luis que levantó la mano, yo quiero recordar, no hablamos nada de COVID y lactancia, pero como decís, también hubo cambios. Acordate que al principio de la pandemia no se amamantaba a los bebés y se los aislaba, y esto ha cambiado a las recomendaciones actuales que dio Liliana, y también con la vacuna. O sea, la vacuna dejó de ser una contraindicación en la lactancia, si bien hay pocos datos, bueno, todo ya lo que contó Liliana sobre embarazo es para la lactancia, pero porque hay algunos estudios, el último fue un estudio hecho en Israel, con 500 muestras de leche de madre, donde mostraron claramente la transmisión de anticuerpos, IgG y IgA, o sea que no solamente no estaría contraindicada, sino que la lactancia, además de todos los beneficios que conocemos, sería un factor protector para la enfermedad COVID. Luis Pruden. No levanté la mano, pero ya que estoy... No, pero yo no fui, estaba escuchando atentamente. No, pero quiero decir que realmente, ya que lo dijiste, la intervención, creo que el puntapié inicial lo dio Liliana, después tomamos la antorcha Coco, yo y un grupo, y después la rapidez del ministerio para escucharnos y cambiar la norma en pocos días. Y eso permitió que durante todo este año las madres amamantaran, los chicos, en fin, creo que fue una medida excelente de intervención de gente que teníamos la intención de mejorar la situación. Nos parecía que era incumplible la norma del CDC y que se tomó esa medida felizmente y que anduvo todo bien y que no tuvo consecuencias, al contrario, tuvo beneficios. Después se supo también que había beneficios para las madres, emocionales y de muchos otros tipos, y más con lo que se sabe hoy, creo que fue una buena medida y una buena intervención grupal que permitió esto. Así que no, nada más que eso. Y realmente, Liliana, excelente la presentación y lo que permitieron las preguntas y todo esto, ¿no? Realmente fue una mañana intensa y muy buena. Bueno, gracias, Luis. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si no le dejamos... Perdón, hay otra pregunta ahí escrita de alguien que puso: embarazo COVID más tercer trimestre, ¿se utiliza profilaxis de heparina siempre? Roberto. No, en general, mira, lo más habitual, depende de muchos lugares, ¿no? Porque esto depende también de cada sitio. Por lo general, en las pacientes ambulatorias y en pacientes internadas no graves, no en terapia intensiva, solamente aquellas que tienen factores de riesgo para trombosis agregados, pero no por el COVID en sí. En terapia intensiva, en pacientes graves, en muchos lugares las anticoagulan profilácticamente, ¿no? Con dosis profilácticas, no con dosis terapéuticas. Sí. Yo entiendo la pregunta esa porque hay una controversia en pacientes leves. Digamos, hay quien anticoagula y grupos que no. Hay un grupo español con mucha experiencia y guías publicadas de anticoagulación de todas las pacientes, pero todas las pacientes que se internan embarazadas se anticoagulan. Todas, digamos. Eso es bastante... en esa parte sí hay más consenso, ¿no? Pero incluso, digamos, sí hay grupos que hasta anticoagulan pacientes leves, que eso por ahí es más controvertido. ¿Anticoaguladas con qué? Con heparina, de bajo peso molecular. Pero no hay mucha evidencia sobre el tema, me parece. Sobre las leves, ¿sí? Pero sí, las internadas todas. Sí, como cualquier paciente internado con COVID, digamos. Sí,
Sí. Pero las leves, que es la que yo creo que se refería a Roberto, no tendrían indicación en principio. Ahí hay grupos que lo hacen, pero ahí es más controvertido. Sí. Ok, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, creo que no me olvidé ningún otro en el chat. Porque realmente hubo muchos, bueno, hay agradecimientos, Liliana, de muchas personas, y felicitaciones por la charla. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Cecilia y a Graciela por su acompañamiento. No sé, por el acompañamiento a estas actividades. Bueno, muchas gracias a América, que siempre colabora con estas actividades. Bueno, nos veremos la próxima. Bueno. Bueno, gracias. Bueno. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Queremos recordarles que en cuanto tengamos la grabación enviaremos a todos los contactos, los que pusieron hoy en el chat y a los que ya tenemos. Y si nos pueden pasar por favor el link de del Zoom que van a tener con la provincia de Chubut para ofrecerlo si alguna persona de las que hoy no pudieron participar quisieran estar presentes. Perfecto, es el martes que viene, Graciela. Ahora les vamos a pasar el link. Sí, a unas personas creo que no pudieron entrar porque llegamos a 100. Y bueno, eso hizo que seguramente algunas personas no pudieran entrar, que el límite que teníamos por el Zoom. Pero el martes que viene vamos a volver a escucharla, esta vez para la provincia de Chubut, para cualquiera que quiera sumar. Bueno. Muchísimas gracias, Ana, Liliana. Muchísimas gracias. A Gracias todos. Gracias. Y a todos los que pudieron participar. Gracias. Gracias.